Gloria a Dios. Bueno, iglesia, visitantes que están allá en las redes sociales sintonizándonos, sean bienvenidos. Es tiempo de dar ahora, después de haber orado al Señor, después de haber alabado al Señor, vamos a dar inicio al mensaje que corresponde al día de hoy, que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Les invito a que inclinemos nuestro rostro, todos los que están aquí presentes y aquellos que están mirándome, también les invito a que inclinen su rostro en reverencia al Señor y vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Que sea Dios quien hable y no el hombre. Oramos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, que vives, que reinas en las supremas alturas. A ti damos la gloria y la honra. A ti rendimos la alabanza y la adoración, porque solo tú eres digno, Padre Santo. Señor, en este momento me dispongo a compartir tu palabra, a exponer este mensaje que has puesto en mi corazón al compartir. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios, que pongas ese carbón encendido, símbolo de tu Espíritu Santo en mis labios, para que toda palabra salga, Señor, sazonada, Padre, y que sea de grande bendición a los oyentes. Señor, yo me deposito en tus manos y te pido por todos aquellos que en este momento están mirándome allá en las redes sociales, en su televisión, en su celular, donde quiera que me estén mirando, Señor, que este video, te pido que tú hables a sus vidas y que cumplas el propósito por el cual envías tu palabra, Señor. Yo me deposito en tus manos, pon vallado alrededor nuestro aquí, para que también podamos gozarnos y no tener ninguna disturbación. Padre, pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en la palabra este hermoso día, domingo 11 de agosto. El título que Dios ha puesto en mi corazón para compartir este día se llama Gocémonos en el día de reposo. Gocémonos en el día de reposo, así se llama. ¿Quién no desea de todo su corazón descansar después de vivir su vida trabajando, después de pasar 10, 12 horas trabajando en su labor, en su trabajo, y espera con ansias el momento para descansar? Espiritualmente hablando, también las almas están cansadas. El mundo está cansado, corriendo de aquí para allá. Quiere ese descanso. Y el Señor quiere darnos ese descanso. Cuando nosotros descansamos, que llega el fin de semana, aquellos que trabajan esperan con ansia el fin de semana. Y cuando están en el descanso, ¿qué hacen? Se gozan. Se gozan porque no hay presión, hay descanso a tu cuerpo, hay alimento que vas, agarras, cocinas. En el día que descansas tienes gozo. Bueno, pues espiritualmente hablando también, cuando nosotros entramos al reino de los cielos, también tenemos ese gozo que Dios nos da, porque descansamos. Vamos a meditar en la palabra. Dios siempre proveyendo eso, desde un principio, Él instituyó en su ley que debería el hombre de trabajar 6 días y que el séptimo día tendría que descansar. Ahora, para el pueblo judío era literalmente, tenía que ser en sábado. En sábado es el séptimo día de la semana. Ese día tenía que descansar el hombre, no hacer ningún trabajo, vivir sin hacer nada. Ese día, el día sábado, era para orar, era para alabar a Dios, para escudriñar la Escritura,
para entrar a la presencia de Dios. Ese día se lo instituyó Dios a su pueblo. Y dice también que 6 días iban a trabajar y al 7º día iban a descansar. También menciona en la ley que sería un día por semana, también sería un año por cada 7 años. Y un año cada 50 años para dar reposo al hombre. Ese año, cada 50 años, se les daba un año de reposo. A la tierra también se le daba el descanso cada 7 años. Se le tenía que dar el descanso. Al hombre, a los 50 años, se le daba la libertad, se le daba el gozo. Libertad en deudas, si debía mucho dinero, si era esclavo, que por no haber pagado dinero lo esclavizaron. La ley les estipulaba que a los 50 años tendrían que dejar libres a aquellos esclavos. Tenían que darle ese reposo a la tierra, que no trabajaran. Un año cada 7 años, más aparte a los 50 años tendrían que darles un año. Ese acontecimiento se le llamaba el jubileo, cada 50 años. El jubileo, donde quedaban libres de deudas. No importa a quién le debieran, si eran esclavos, los que los tenían de esclavos ya sabían la ley y llegando los 50 años tendrían que dejarlos libres, sin cobrarles nada. Y si tenían deudas, igualmente quedar sin deudas. Bueno, Dios les estipuló todo eso en su ley al pueblo judío. Pero después, en el tiempo de Cristo, ya fue diferente. En el tiempo de Cristo ya no tenía que ser forzosamente el sábado, aunque Cristo mismo les dijo en una ocasión de que Él aún el día sábado trabajaba. Hay tanta enseñanza en estos tiempos, una denominación, ¿verdad?, de los adventistas, que enseñan que a fuerzas no tienes que trabajar el sábado porque si trabajas pecas. Y hay mucha doctrina igual que la de los adventistas, otras denominaciones que también lo mismo, aunque no son adventistas, pero tienen la misma enseñanza de guardar el sábado. Nosotros, como cristianos, nosotros debemos de guardar un día para Dios. Los apóstoles empezaron a guardar el día domingo. No fue como muchos testigos de Jehová y otras sectas dicen que los cristianos adoran al dios Sol, que porque Constantino mandó que se hiciera el domingo el culto. Eso es mentira. Que ellos se reúnen el domingo no quiere decir que él fue el que instituyó el día domingo. Porque cuando Constantino surgió fue en el año 289 y los apóstoles allá en el año 33, después de que fue crucificado el Señor, ellos se seguían reuniendo en los domingos en honor a la resurrección de Jesucristo, que fue en día domingo. Y ese día se le conoce como el día del Señor, el día domingo. Entonces, ahí para el cristiano ya es diferente. Vamos a meditar. Dice, gocémonos en el día de reposo. Gocémonos en el día de reposo. Decía yo, los que trabajan esperan con ansia el fin de semana para descansar y se gozan. Bueno, espiritualmente hablando,
también nosotros vamos a meditar en la palabra, qué es lo que concierne a nosotros, cómo nos podemos gozar nosotros en el día de reposo. ¿Cuál es el reposo? Vamos a leer en la escritura, ahí en el libro de Hebreos, y vamos a leer en el capítulo 3, y vamos a leer desde el verso del 7 al 19, y continuamos con el capítulo 4 del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 3, versos del 7 al 19. Y continuamos con el 4 del 1 al 9. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Bueno, aquí todo esto lo que leímos ahorita se está refiriendo específicamente al pueblo judío. Al pueblo judío, como les decía al principio, se les estipuló este mandato, este mandamiento, de que descansaran el día sábado. Y dice del séptimo día
literalmente que Dios descansó el séptimo día. Ahora, si descansó el séptimo día, no quiere decir que porque Dios estaba cansado, no, sino que para enseñarnos que ese día deberían el pueblo judío de consagrarse a Dios, estar en santidad ese día. Pero aquí el escritor a los hebreos está hablando que no entraron en el reposo, porque dice que cayeron en el desierto. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra con fe. ¿Qué quiere decir que no escucharon la palabra con fe? Quiere decir que no la escuchaban de corazón. Sabían hasta palabra de memoria, como el diablo mentiroso sabe palabra de memoria. Pero eso no impacta, eso no te da la fe. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tú vas a oír la palabra de Dios cuando Dios te habla, sea por medio de la escritura cuando la estás leyendo y te abre el entendimiento para hablarte, cuando Dios te habla por medio de un siervo de Dios que le da el mensaje para que lo comparta, te va a hablar Dios, y es cuando va a aumentar tu fe, es cuando te va a llegar la fe, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no que la fe viene por el leer la palabra de Dios. Es un error muy grande de mucha gente que dice, bueno, yo no voy a la iglesia, pero yo aquí en mi casa leo la Biblia, no le hago mal a nadie, y piensan que por eso están bien. Y puedes saber de toda la Biblia e irte al infierno, porque no es cuánto sabes, sino es cuánto vives la palabra. Y para que tú puedas vivir la palabra de Dios, necesitas recibir la palabra que sale de la boca de Dios, que es cuando Dios habla directamente. Yo les he mencionado, la palabra escrita se llama logos, pero la palabra que Dios le da a su siervo para que su siervo la exponga se nombra rema. ¿Qué quiere decir rema? Es algo que te llega adentro y te remueve, eso quiere decir rema, te rellena del conocimiento, es una sensación preciosa que sientes cuando Dios te habla. Y ese es el rema, y es cuando te lleva al arrepentimiento. Es cuando te lleva a ser obediente a la palabra y no mides riesgos, no te importa lo que hagas. Si Dios lo pone en tu corazón, que lo hagas. Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Dios se preocupaba por guardar el sábado, pero los demás días vivían mal. Y así hay mucha gente. Esos adventistas, el sábado según son santos, entre ellos, ¿verdad? Según ellos, entre comillas. Pero, ¿cómo viven los demás días? ¿Y de qué sirve que guardes el sábado si no te está hablando Dios directamente a ti? Entonces, aquí a través de la escritura nos dice el escritor a los hebreos, en el verso 3:12 dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una persona que duda, que crea medias, o sea, un mediocre, esa persona es porque no ha escuchado la palabra que sale de la boca de Dios. Ha escuchado solamente a hombres. Ha escudriñado la escritura y ha creído él entender. Y no es así. Porque la palabra de Dios, logos, es espiritual. Es espíritu, la esencia. Y se discierne espiritualmente. Así dijo el Señor Jesús. Y aquí dice que miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad.
Antes, dice el verso 13, exhórtense los unos a los otros. Exhórtense, anímense los unos a los otros. Pablo dice en una de sus cartas que los más fuertes debemos de sobrellevar las cargas de los débiles, exhortándonos. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense cómo el pecado, el diablo infiltra el pecado de una forma tan sutil al hombre, que esa persona, poco a poco, sin que se dé cuenta, se va endureciendo su corazón y ya no puede hacer la voluntad de Dios por el engaño del pecado, porque el pecado lo engaña. El pecado le hace creer que está bien, que lo que es pecado, el pecado le hace creer que no es pecado. Y dice que porque nosotros somos hechos participantes de Cristo. Nosotros no debemos ser incrédulos, sino debemos de creer a la palabra, escuchar la palabra. ¿Para qué? Para que podamos nosotros entrar a ese reposo. Porque somos hechos participantes de Cristo. Si es que retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza. O sea que si nosotros retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza, o sea, nuestra fe, es cuando nosotros somos participantes de Cristo. Y luego dice el verso 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Aquí está hablando de su pueblo, que así como su pueblo provocó a ira a Dios, el escritor a los hebreos nos hace esa mención a nosotros como cristianos, que no se endurezcan nuestros corazones por el engaño del pecado, como en la provocación, dice. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y aquí menciona, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aquí narra cómo ellos cayeron en el desierto por incrédulos. Un camino de 40 días de Egipto a Canaán se les convirtió en 40 años por la incredulidad. Y dice la escritura que de 20 años para arriba no entraron a la tierra prometida. O sea, no recibieron el reposo. ¿Por qué el reposo? Porque ahí en esa tierra de Canaán, ahí iban, dice que iban a una tierra que fluye leche y miel. No iban a estar contentos con tener leche, significa que era una tierra que había mucho pasto. Y donde hay mucho pasto, si se dan cuenta, el pueblo judío llevaba sus ganados. Entonces, al llegar a una tierra que fluye leche y miel, quiere decir que leche, que había mucho pasto para el ganado, y miel, que había mucho para sembrar árboles frutales, para sembrar todo lo que consumes, la miel, lo dulce. Entonces, cuando llegaran a esa tierra iban a disfrutar, pero no todos entraron. Entonces no reposaron. Y luego los que entraron aún, no les aprovechó, dice la palabra, porque por su incredulidad. Porque se les había mandado que destruyeran a todos los ídolos, destruyeran todo, y no lo hicieron. Al contrario, se revolvieron entre ellos. Y eso fue lo que les trajo la maldición al pueblo judío, y hasta la fecha. Entonces, aquí, el tema del mensaje, gocémonos en el día del reposo, aquí va directamente a nosotros, en el capítulo 4, verso 1, en el verso 19, 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, no entraron a la tierra que fluye leche y miel. Aunque estuvieron en la tierra de Canaán, pero la tierra no les produjo todo lo que supuestamente Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque Dios les prometió eso, pero ellos tenían también que cumplir con el pacto que se había hecho con sus ancestros, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En el verso 4, capítulo 4, verso 1 dice, temamos pues.
O sea, que tengamos temor. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Aquí está hablando a los cristianos. Temamos pues. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. No se está refiriendo al sábado, porque él ya había reposado allá en el séptimo día. Sino al reposo quiere decir el descanso en tu alma, cuando descansas en el Señor Jesús. Dice, porque también a nosotros se nos ha dado, dice, temamos, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos. O sea, también así como a nosotros se anunció la buena nueva, igual que a ellos. Pero a ellos dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y es lo mismo en estos tiempos. ¿Cuántas veces tú que estás allá mirando la predicación, escuchándola, no has escuchado la palabra de Dios anteriormente? ¿Cuántas veces no te han hablado la palabra y no la has recibido? Y cuando te llega la palabra y no la recibes, no crees en ella, de nada te aprovecha. Aunque la recibas, pero si no crees en ella, de nada te aprovecha. ¿Por qué? Porque no te va a producir la fe. Porque tienes que estar cuerpo, alma y espíritu para que Dios pueda hablarte. Y es cuando va a llegar la fe. Por no ir acompañada de fe no les aprovechó a los que la oyeron. Y luego dice el verso 3, pero los que hemos creído, ahí en la escritura a los hebreos se cuenta entre ellos, y yo también, porque dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, él ya había acabado todas las obras. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, o sea, del sábado. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, no entrarán en mi reposo. No se está refiriendo al reposo del sábado, sino se está refiriendo al reposo espiritual. Al reposo espiritual. Tú reposas en Cristo cuando entra Cristo a tu corazón. Al reposo espiritual. Quiero aclararles algo para que sepan que estamos a punto de entrar al reposo. Desde que Adán y Eva pecaron, ahí empezó el factor tiempo. Antes de que pecaran, no había tiempo. Pudieron haber pasado miles o millones de años. No sabemos. Lo que sí sabemos es que no había tiempo. Pero Dios le dijo a Adán que el día que comiera ese fruto, ese día iba a morir. Y cuando vemos, no comió el fruto y al poco rato cayó muerto. No. Ese día iba a morir. Cuando vemos en la escritura, en su contexto, vemos que lo que para Dios es un día, para nosotros son 1000 años. Entonces, Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso el día que pecaron, del jardín del Edén. Los sacó el día que pecaron. Les dijo que el día que comieran ese fruto, ese día iban a morir. Como para Dios 1000 años, para nosotros es un día. Digo al revés, lo que para nosotros son 1000 años, para Dios es un día. Cuando analizamos la escritura, ahí mismo en Génesis nos damos cuenta que Adán vivió 930 años. ¿Qué quiere decir? Que no terminó el día, porque el día eran 1000 años. Para nosotros, para Dios era un día, para nosotros 1000 años. Si Adán hubiera vivido 1000 años, hubiera terminado el día. Adán vivió 930 años. Y no hubo gente que viviera más que otro personaje que se nombraba Matusalén. Ese fue el que vivió más años de la historia, de la humanidad, de la historia de la humanidad, perdón. Fue el que vivió más años. Se llamaba Matusalén. 969 años vivió Matusalén. Y de ahí para abajo, Adán vivió 930 y para abajo.
Y Dios les quitó tiempo después. Ya después les redució a 120 años. Que los años del hombre iban a ser 120 años. Eso era el años que vivían ya en la gracia. 120 años. Y ya después volvió a reducirlos. Que en los últimos años de vida del hombre iban a ser 70 años. Y en los más robustos, los que se cuidan, que no trabajan, 80. Pero la vida del hombre en los últimos tiempos iba a ser 70 años. Eso es lo que estamos viviendo. Que va de 70 a 930 años que vivió Adán. Entonces, cuando Adán fue sacado del paraíso, ahí empezó el tiempo. Desde Adán, que fue sacado, hasta el diluvio. Hasta el diluvio fueron 2000 años. Del diluvio hasta el nacimiento de Cristo fueron 2000 años. Y desde el nacimiento de Cristo hasta el presente ya son 2000 años. ¿Cuántos años van en el factor tiempo? 6000 años. ¿Cuántos días son de Dios? Son 6 días. ¿Cuántos días tiene la semana? Son 7. Que dijo que 7 días, 6 días iba a trabajar el hombre y el séptimo día iba a descansar. Por eso Jesús, cuando vino, dijo: alégrense, porque el reino de los cielos ha llegado. A los 4000 años llegó el reino de los cielos, para que el que quiera reposar, pues entre al reino de los cielos. Y cuando entra al reino de los cielos, ahí es cuando empieza a reposar el hombre. Vamos a mirar aquí unos pasajes bíblicos. Vamos a ver 3 puntos acerca del reino, del reposo, dentro del reino de Dios. Dice: entramos en el verdadero reposo al recibir a Cristo como Salvador. Por eso nos dice el versículo 7: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí en Hebreos capítulo 3, verso 7, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Aquí vemos en el versículo 7, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso te lo está diciendo hoy a ti, a mí. Que si oyéramos hoy su voz, si Dios nos hace ver que nosotros necesitamos ser obedientes a su palabra para poder entrar al reposo, o sea, al milenio. Porque estamos ya a punto de entrar a empezar el año 7000, que viene siendo el día, la dispensación del milenio. Ese es el día de reposo. ¿Por qué reposo? Porque ahí ya no va a haber injusticias. Porque ahí ya no va a haber el diablo para incitar a la gente a hacer la maldad. Aunque la gente ya trae genéticamente el pecado impregnado en su carne, pero mientras no tenga la motivación, mientras no tenga que lo lleve, no va a aprender, no va a ser activo. Es como, vamos, por ejemplo, si quieres cocer alguna parrillada, una carne asada, si tienes el carbón o la leña, tienes el petróleo, pero si no tienes el cerillo, aunque tengas todo, mientras no tengas el cerillo, el que te da la fuerza para que prendas y cosas destruyas, eso es lo que hace el diablo. El diablo se llamaba Luzbel, luz bella, pero después vino a ser Lucifer, luz feroz. Y esa luz, ese
Esa luz feroz es la que te motiva a tu espíritu, a tu alma, a hacer la maldad. En ese tiempo del milenio, ahí en Apocalipsis capítulo 20, ahí dice la escritura que el diablo va a ser encadenado por 1000 años. Eso es el día de reposo. Ese es el día de reposo. Y para que tú puedas entrar al día de reposo, nosotros necesitamos recibir al Espíritu de Cristo. Dice 4:3 de Hebreos: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, dice. No, y en el verso 5 dice: y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por eso dice en el verso, en el verso 7, dice: otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado del reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo es el milenio. Pero para que tú puedas entrar al milenio, al reposo, por eso dice aquí: si oyeres hoy su voz. Y vamos a ver aquí escritura para que te des cuenta cómo es que tú verdaderamente puedes entrar al reino de Dios para vivir con gozo en el día de tu reposo. Dice: vamos a ver cómo es que Cristo nos da ese reposo cuando Cristo entra en nuestro corazón. Vamos a ver en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 versos 28 y 29. ¿Cómo es que nosotros reposamos? Mateo capítulo 11. Y vamos a leer los versos 28 y 29. Dice, ahí está hablando Jesús: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo vas a hallar descanso a tu alma? O sea, descanso es sinónimo de reposo. ¿Cómo vas a entrar tú al reposo? ¿Cómo vas a hallar ese descanso? Que nosotros vayamos a Jesús, que llevemos su yugo sobre nosotros, que llevemos su yugo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros llevemos sus cargas de Jesús. ¿Cuáles eran sus cargas de Jesús? Predicar el Evangelio. El Evangelio no es para que lo predique solamente el pastor o el evangelista. No, es para que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo compartamos con otros nuestra fe. O sea, el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Noticias nuevas de salvación. Cuando tú entras al reposo del Señor, cuando tú llevas el yugo de Cristo, tú sientes la necesidad de predicar el Evangelio a tus compañeros en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estés. Sientes la necesidad. Pablo decía: porque me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio, y ay de mí si no lo hiciere. Y luego aclara que predicando el Evangelio gratuitamente, no por paga, como muchos evangelistas que andan buscando iglesias para que les paguen a los desgraciados, de eso viven. Esos no son evangelistas, esos no andan predicando el Evangelio, esos andan robando, distorsionando, manteniéndose del Evangelio. Aunque la palabra de Dios dice que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio, pero
allí se está refiriendo a aquellos que fueron específicamente llamados a un ministerio. Y yo no creo que aquellos que andan buscando iglesias para predicar el evangelio, estos evangelistas, no creo que esos hayan sido llamados por Dios, porque evangelistas bíblicos eran aquellos que andaban predicando el evangelio, como decía Pablo, no donde ya haya sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Qué desgraciados anda siendo un evangelista predicando en unas iglesias. ¿Por qué no se van allá a predicar? Felipe se fue a predicar al desierto, a aquel eunuco. Felipe era llevado a muchas partes solo a andar predicando el evangelio. Esteban, Silas, Priscila, Timoteo, Tito, todos ellos predicaban el evangelio, pero a donde no se había predicado. Y si llegaban a visitar iglesias, pero iglesias nuevas que tenían poco de convertidas, que las había formado Pablo, y llegaban a visitarlas para animarlas, no para andarles saqueando el dinero como muchos lobos rapaces de estos tiempos. Entonces, vemos aquí en esta escritura, Jesús dice que Él nos va a dar el descanso, que llevemos su yugo sobre nosotros y que aprendamos de Él, que Él era manso y humilde de corazón. Entonces, esta es una de las formas como nosotros podemos entrar al reposo de Dios y gozarnos. Cuando nosotros venimos a Jesús, nos libra de la condenación que hay para los que no entrarán en el día de reposo. Nos libra de esa condenación. También hay aquellos, nos quita esa rebeldía que el diablo pone en nosotros, porque a la gente no le gusta que le digan sus verdades. Y si la gente está mal y le dicen que está mal, se hace tu enemigo por decirle la verdad, y luego se enoja, se pone en rebeldía. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Efesios 2, versos del 1 al 3, dice así: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia o rebeldes. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu de Cristo, cuando nosotros vamos a Cristo, es cuando nosotros recibimos vida. Porque nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo es el que está operando en los hijos de desobediencia para que sigan siendo desobedientes. Y eso va también tanto a los hijos, literalmente los hijos en la familia, como espiritualmente los hijos espirituales. En verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que si nosotros no hubiéramos llegado a Cristo, todavía viviéramos muertos, porque el mundo está muerto espiritualmente en los delitos y pecados. Pero dice que Él nos dio vida juntamente cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ahí está hablando de los cristianos, que éramos por naturaleza, ya no somos. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, es cuando desde ese momento
entramos al reposo y nos gozamos en el día de reposo. O sea, entramos al reposo y nos gozamos. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en aquel glorioso día, en el día de reposo. Una cosa es entrar al reposo y otra cosa es entrar al día de reposo. Nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo entramos en el reposo. Y ya viene el gran día de reposo. Ya estamos anotados para el día de reposo, que es allá en el milenio. Por eso dice ahí en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. De modo que entramos al reposo y vamos a reinar con él 1000 años. Ahora, vamos a ver qué más nos sigue diciendo. O sea, nos libra de la rebeldía, nos libra de la ira que había, del pecado, de la condenación. Vamos a ver qué nos dice aquí en Juan capítulo 3, versos 17 y 18. Juan 3, 17 y 18. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, nos libra también de la condenación. Nos libra de la condenación. Juan 5:24, ahí mismo, para que se den cuenta y valoren el sacrificio de Cristo, valoren el escuchar la palabra de Dios. 5:24 dice así: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oigan, qué precioso. Dice que el que oye la palabra de Cristo y cree al que le envió, o sea que cree al Padre, porque el Padre fue el que le envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Cuando oyes la palabra de Cristo, la recibes, la entiendes y la pones por obra y crees al que me envió, o sea, crees al Padre. Crees en el Padre y crees al Padre. Dice que entonces viene esa vida eterna. Ya no vas a venir a condenación, mas has pasado de muerte a vida. O sea que mientras no pases de muerte a vida, de muerte están bajo condenación. A eso vino Jesús, para librarnos de esa condenación. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 1, Romanos 8, y versos 1 y también el verso 34. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que hay dos tipos de cristianos. Hay cristianos que andan conforme a la carne y cristianos que andan conforme al Espíritu. Yo les invito a que sigan leyendo todo el capítulo 8, ahí de Romanos. Aquí solamente les cité este pasaje porque estamos tratando el tema de que nosotros cuando llegamos a Cristo nos libra de la condenación. Y aquí dice Pablo claramente que no hay ninguna condenación para los cristianos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que para los cristianos que andan conforme a la carne, sí hay condenación. Para el mundo, con más ganas. Ok, vamos a ver por último en este punto número 1, Hebreos 2, 14 a 16. Hebreos 2, 14 al 16. Hebreos 2 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oigan, qué precioso habla aquí, qué precioso habla. Del 14 al 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el escritor a los hebreos? Que así como los hijos participaron de carne y sangre, los hijos, ¿quiénes? No se está refiriendo a toda la humanidad, se está refiriendo a aquellos que, dice Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1, verso 10, 11 y 12. Dice el 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, al Espíritu de Cristo, creemos en Él, en ese momento venimos a ser hijos de Dios. Y como hijos, dice que también Él, aquí lo que dice Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los que hemos creído, somos los hijos, los demás son carne y sangre, pero no son hijos hasta que no reciban a Cristo. Él también participó de lo mismo, carne y sangre. ¿Para qué? Dice, para destruir por medio de la muerte. O sea, Jesús con su muerte destruyó al imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús, quien merecía la muerte, era el pecador. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Jesús no tuvo pecado. Por esa razón es que venció la muerte. Porque la muerte no lo pudo retener, porque no había pecado en él. Y con eso destruyó a la muerte. ¿Por qué? Porque no había pecado en Jesús. No había pecado. Y por eso, como hermano, dice, de hecho de carne y de sangre, dice, participó de carne y sangre igual que los hermanos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Tú no puedes vencer al diablo si tú no estás revestido del poder de Dios, si tú no tienes el Espíritu de Cristo reinando en tu vida. Tú no puedes vencer al diablo ni las tentaciones que tengas. Ahí Romanos capítulo 8, versos 9 y 10 lo dice bien claro. Pablo les dice a los de la iglesia de Roma, porque se creían que estaban bien, pero andaban mal. Y Pablo les dice, mas ustedes, Romanos capítulo 8, verso 9, dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea que ningún cristiano puede vivir conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios no vive en él. Si el Espíritu de Dios vive en él, sí va a poder vivir conforme a lo espiritual. Pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no puede vivir conforme a los deseos del Espíritu, sino solamente conforme a los deseos de la carne. Por eso Pablo les dice, mas ustedes no viven, dice, mas ustedes no viven conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, vivimos una vida que agrada a Dios. Con imperfecciones, como humanos que somos, pero sirviendo y agradando a Dios. Y luego dice en Romanos capítulo 8, verso 10, dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Con ese pasaje entiendes por qué razón te invito a que creas en el Señor, que creas a la palabra, que recibas al Espíritu de Cristo, porque esa es la única forma que tú vas a poder vencer al diablo, porque tu cuerpo va a quedar muerto y ya tu espíritu va a estar sin pecado. Y como no hay pecado, Jesús por eso destruyó las obras del diablo, porque Jesús no tenía pecado. Y si tú no tienes pecado, entonces tú también vas a vencer todas las obras del diablo, porque para eso nos creó el Señor, para destrucción de fortalezas.
Entonces vemos aquí cómo Jesús nos libra de la muerte. Punto número 2. Entramos en un reposo más profundo cuando vivimos una vida de consagración. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12, 1 a 2. Romanos 12, 1 al 2, es cuando vivimos nosotros, entramos en un descanso más profundo. Más profundo. Dice en el Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice así: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está hablando el apóstol Pablo que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que presentemos nuestro cuerpo vivo y santo en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? ¿Cómo puedo yo ofrecer a Dios un sacrificio vivo? Bueno, el sacrificio vivo que tú puedes ofrecer a Dios es aquel sacrificio que te duele. Si te duele es porque estás vivo. Y el sacrificio, la palabra lo dice sacrificio, que te vas a sacrificar. Yo ando predicando el evangelio en muchos lugares. No saben los sacrificios que paso. Pasar hambres, durmiendo en lugares muy incómodos, que te pican los moscos. Ese es un sacrificio vivo, porque lo sientes, te duele, pero estás agradando a Dios. Y eso es cuando entras a un reposo más profundo, cuando presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, santo, dice, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Racional, o sea que lo entiendes, razonas. Y luego dice Pablo en el verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras tú no luches, te esfuerces para pasar a otro nivel espiritual, tú no vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Tú no vas a poder tener tu mente renovada, porque tu mente te la va renovando el entendimiento, y el entendimiento lo da Dios. Por eso dice en el verso 2, no se conformen a este siglo. Mucha gente se conforma con vivir una vida mediocre aquí. Muchos cristianos nomás se conforman, son cristianos nomás domingueros. Y van y lo tienen como un club, llegan a la iglesia como un club y ahí saliendo y se van a comer, se van al fútbol, como un club. Se conforman a este siglo, no se transforman por medio de la renovación de su entendimiento. Mientras no dediques tiempo a Dios con todo tu corazón, a la palabra, a escuchar la palabra, no vas a poder tener el entendimiento para renovar tu mente. Y por lo tanto vas a seguir siempre conforme a este siglo, a este sistema de vida, y no vas a entrar en el reposo más profundo. Pero cuando haces esto es cuando entras a un reposo más profundo y no sabes lo hermoso que se siente. Se sufre porque es el sacrificio vivo, pero no sabes el gozo, el grande gozo que siente tu alma.
Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 6, versos 6, 11 y 14, para poder entrar a ese reposo más profundo. Romanos capítulo 6, versos 6, 11 y 14. El verso 6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que nosotros debemos de saber que si verdaderamente el Espíritu de Cristo está en nosotros, debemos de saber que nuestro viejo hombre fue crucificado. Fue crucificado, o sea, fue muerto, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es lo mismo que dice ahí en Romanos 8, más adelante, 8, lo que les decía hace un momento, Romanos 8:10, donde dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Aquí nos dice otras palabras lo mismo, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ya tu carne está muerta, está crucificada por Cristo, porque crees en Cristo. Por eso es que estás muerto en la carne. No es que tu carne está muerta, sino que para los deseos de su carne queda como muerta. Ya no cobra vida. Para que ya no sirvamos más al pecado. Verso 11. Así que también ustedes considérense muertos al pecado. Oigan, ahí lo dice bien claro. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? No es que estás literalmente muerto, sino está hablando simbólicamente, que simboliza que tu cuerpo está muerto para el pecado cuando el Espíritu de Cristo está dentro de ti. Y ya tu vida ya es una vida, es para servirle a Dios. Tu cuerpo ya no está vivo para el pecado, está vivo para Dios. Y dice el verso 14: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Oigan, aquí lo dice bien claro, que el pecado ya no se va a enseñorear entre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El guardar el sábado era de la ley, y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y no guardamos el sábado, sino guardamos todos los días. Todos los días. Sábado, domingo, lunes, todo. Hay un cántico, un corito, me acuerdo yo cuando me convertí a Cristo. Cómo me gustaba. Decía: yo le alabo el lunes, yo le alabo el martes, yo le alabo el miércoles, yo le alabo el jueves, yo le alabo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo me sigo gozando, ¿sabes tú por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Ese cántico muy hermoso. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, le alabamos, no nada más el sábado, toda la semana. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25 a 33. Miren lo que dice. Mateo capítulo 6, verso 25. Dice: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo que crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, o sea, con todas sus riquezas,
se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí Jesús estaba diciendo que cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra, cuando buscamos primeramente el reino de Dios, es lo que dice ahí, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, ahí es donde nosotros empezamos a disfrutar de todas las provisiones de Dios, que ya no vas a tener necesidad. ¿Por qué? Porque aquí pone el ejemplo de las aves y pone el ejemplo de los lirios. Las aves las mantiene, los lirios los viste hermosos. ¿No hará lo mismo con ustedes su Padre Celestial? Dice, hombres de poca fe. O sea que cuando nosotros entramos al reposo es porque ya tenemos todo esto sin preocuparnos. Porque no puedes estar reposando, descansando y pensando que no tienes para comer mañana, pensando que no tienes trabajo, pensando en lo material. Cuando tú vives agradando a Dios, buscando primeramente el reino de Dios, déjame decirte que tú no vas a padecer necesidades. Dios te va a proveer de todo porque es promesa, aquí lo dice. Punto número 3. Con Cristo entraremos al reposo eterno y perfecto. Y está muy cerca. Con Cristo entraremos al reposo eterno y perfecto. ¿Cuál es el reposo que vamos a entrar? Les hablaba yo del milenio. Y ese milenio está muy cerca. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Ahí, cuando empezamos la lectura, ahí en Hebreos 4 del 3, nos menciona una parte. Hebreos, en el capítulo 4, verso 3, miren, ya lo leímos, pero tiene que ver con lo que estoy hablando ahorita. 3, 4 y 5 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea que aquí podemos darnos cuenta que si nosotros no ponemos atención a la palabra, ahorita todavía está la promesa de entrar a ese reposo, pero nosotros debemos de escuchar la palabra y de corazón, porque es cuando esa palabra te va a producir la fe que te lleva a adquirir la salvación. Entonces es la única forma como nosotros podemos entrar al reposo y gozarnos en el día que entramos al reposo. Con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 5. Versos 1 al 11. Romanos 5. Con eso vamos a terminar. Dice Romanos 5. Vamos a leer del 1 al 11. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oyeron? O sea, somos hallados justificados. ¿Qué es justificado? Ser hallados sin culpa. Eso es justificado. Aquí dice que nosotros somos hallados sin culpa, o sea, sin pecado. ¿Cómo? Por la fe. Y es cuando tenemos paz, tenemos descanso, reposo.
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, por esa fe entramos a la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Esperamos vivir una vida eterna, sin pecado y sin maldad, en cielos nuevos y tierra nueva, una eternidad. Esa es la esperanza que tenemos. Y aquí lo dice, por quien también tenemos entrada, o sea, por la fe tenemos esa entrada a esa esperanza. Y no solo esto, dice el 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nos gozamos en las tribulaciones. Como les decía yo, anda uno por allá ofreciendo el sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es cuando pasas tribulación. Entonces dice que nos gloriamos en la tribulación. ¿Por qué? Porque esa tribulación te produce paciencia y a la vez prueba. Ahí es donde Dios te prueba si de verdad lo amas, estás dispuesto a sacrificarte por Él. Verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Oyeron? El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos he dado. Por eso, tú no puedes amar a Dios y amar al prójimo. Como Jesús dijo que en esos dos mandamientos se resumía la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Para que nosotros podamos amar a Dios y al prójimo, necesitamos tener el amor ágape. Esa es la esencia de Dios. Ese amor es el que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, nunca se acaba. Y solamente lo recibimos en Jesucristo. Porque Jesucristo es el Hijo unigénito, el único que trae los genes, esos genes del Padre, que es el amor ágape. Cuando entra a tu corazón, te inunda y cambia tu vida. Y en ese momento es cuando amas a Dios, porque se derrama el amor de Dios en ti. Es lo que dice Pablo aquí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tú no tienes amor a Dios y al prójimo, no cumples la ley. Y además, ¿cuántos y cuántos son cristianos y les da vergüenza hablar de Cristo? Les da vergüenza verlos que van a una iglesia, o les da vergüenza verlos que carguen su Biblia. Y aquí dice que esos se avergüenzan porque no ha sido derramado el amor de ellos, de Dios en ellos. Pero dice que los que hemos creído, dice que tenemos esa esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Y por qué es que no sentimos vergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. ¿Te has fijado de unas personas enamoradas que no les da vergüenza? Están en un parque y se dan besos, y aunque los mire la gente, no les da vergüenza. ¿Por qué? Porque tienen ese amor, sienten ese amor. Ellos están encerrados en su círculo. Y así nosotros, cuando verdaderamente amamos a Dios, estamos encerrados en ese círculo del amor de Dios a nosotros, y no nos interesa nadie más. Por eso, como si estuvieran solos, la pareja no les interesa nada más de que su relación, su plática, su diálogo. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando es derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Porque Cristo, verso 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa muerte que la merecíamos nosotros, la llevó Él. Verso 9, Romanos 8:9. Pues muchos
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados por su sangre vamos a ser salvos de la ira de Dios, que se va a derramar aquí en la tierra en la gran tribulación, que viene muy pronto. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que nosotros éramos enemigos de Dios porque vivíamos apartados de Él, desobedeciendo a Él, éramos enemigos de Dios. Pero fuimos reconciliados con Dios por la sangre, por la muerte de su Hijo. Y si fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, dice Pablo aquí, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque Cristo murió. Y por esa muerte de Jesucristo nos reconcilió. Pero con su vida nos salvó. O sea, la muerte nos reconcilió con Dios y la vida, la resurrección de Cristo, nos salvó de la muerte. Nos salvó de la muerte. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros no podemos estar bien, disfrutar el tiempo de vida que tenemos aquí en la tierra, si nosotros no estamos en el Señor, si nosotros no ponemos atención a la palabra. Como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios me dio este mensaje para compartirlo y es el deseo de mi corazón que tanto los aquí presentes como aquellos que me están mirando allá, Dios haga la obra y que alcancen esa esperanza, que alcancen a entrar al reposo para que tengan gozo. No hay persona que tenga gozo perpetuo, un gozo permanente, si no está en el Señor. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, les invito a que me llamen. Mi teléfono es área 210-831-1199 y aquí estoy. Con gusto les atenderé. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.